Estaba empacando mi maleta cuando mi nieta María entró a mi habitación con esa expresión que ya conocía muy bien, esa mirada de lástima mezclada con condescendencia que había visto tantas veces en los últimos meses. Se quedó parada en la puerta observando mis preparativos con los brazos cruzados, como si estuviera viendo algo completamente absurdo. Abuela Carmen, me dijo con ese tono suave que usan cuando creen que estás perdiendo la razón, ¿qué estás haciendo? Continué doblando mi vestido azul, ese que había comprado especialmente para este viaje. Estoy empacando, mi amor. Mañana temprano salgo para Europa. María suspiró y se acercó más. Abuela, ya hablamos de esto. Eres muy vieja para viajar sola. Es peligroso. Además, alguien tiene que quedarse cuidando la casa. Esas palabras me golpearon como siempre, pero esta vez algo era diferente. Esta vez, en lugar de sentir esa familiar punzada de resignación, sentí algo parecido a la determinación, algo que no había sentido en años. Soy Carmen Rodríguez, tengo 78 años y durante los últimos 5 años he escuchado esas mismas palabras una y otra vez. Eres muy vieja para esto, abuela. A tu edad ya no deberías hacer eso. Mejor quédate en casa donde estás segura. Mi familia había decidido que mi vida útil había terminado el día que cumplí 73 años, como si hubiera una fecha de vencimiento invisible estampada en mi frente, como si de repente me hubiera convertido en una reliquia frágil que solo servía para cuidar casas y preparar comida para las reuniones familiares. Pero lo que ellos no sabían es que durante estos 5 años de aparente sumisión, yo había estado planeando algo que cambiaría todo para siempre. María, le dije mientras cerraba la maleta, hay muchas cosas sobre tu abuela que no sabes. Ella me miró con esa sonrisa condescendiente que tanto me irritaba. Abuela, te conozco desde que nací, sé todo sobre ti. Me reí suavemente. ¿En serio? ¿Sabías que durante los últimos 3 años he estado tomando clases de inglés por internet? ¿O que aprendí a usar aplicaciones de viaje en mi teléfono? ¿O que he estado ahorrando cada centavo de mi pensión para este momento? La expresión de María cambió ligeramente. Por primera vez en años, vi un destello de sorpresa en sus ojos. Abuela, no entiendo. Por supuesto que no entiendes, mi amor. Durante 5 años ustedes han estado tan ocupados decidiendo lo que no puedo hacer, que nunca se molestaron en preguntarme lo que sí quiero hacer. Me senté en la cama al lado de mi maleta ya cerrada. Era hora de que mi familia conociera a la verdadera Carmen Rodríguez, la mujer que había estado escondida detrás de la fachada de la abuela obediente. ¿Sabes cuál fue mi sueño durante toda mi vida? Viajar, conocer el mundo. Pero primero, me casé con tu abuelo a los 19 años, después llegaron tus padres, después llegaste tú y tus hermanos. Siempre había una razón para postergar mis sueños. Siempre había alguien que me necesitaba más de lo que yo me necesitaba a mí misma. María se sentó a mi lado, su expresión ahora más seria. Pero abuela, nosotros te necesitamos. ¿Me necesitan?, le pregunté. ¿O necesitan a alguien que les cuide la casa gratis? ¿Alguien que les prepare la comida cuando no tienen ganas de cocinar? ¿Alguien que les cuide a los niños cuando quieren salir? El silencio que siguió fue revelador. María no pudo responder inmediatamente, porque ambas sabíamos cuál era la verdad. Tu tío Roberto viene aquí cada domingo, no a visitarme, sino para que le lave la ropa. Tu prima Ana me llama solo cuando necesita que le cuide a los gemelos. Tu papá aparece únicamente cuando necesita dinero prestado. Las palabras fluían como si hubieran estado represadas durante años.
Y tal vez así era. Durante 5 años he sido la abuela conveniente, la que siempre dice que sí, la que nunca se queja, la que pone las necesidades de todos antes que las propias. Pero, ¿sabes qué descubrí, María? Que cuando vives solo para otros, terminas muriendo antes de morir. María me miró con los ojos húmedos. Abuela, nosotros te amamos. Lo sé, mi amor, y yo los amo a ustedes también. Pero el amor no debería ser una prisión. El amor verdadero quiere ver a las personas felices, realizadas, viviendo sus sueños. Me levanté y caminé hacia mi cómoda. Abrí el cajón superior y saqué un sobre grueso que había estado guardando durante meses. ¿Qué es eso?, preguntó María. Son los documentos de mi viaje. Boletos de avión, reservas de hoteles, itinerarios, seguros de viaje, todo pagado y confirmado. María tomó el sobre con manos temblorosas. Sus ojos se agrandaron mientras revisaba los papeles. Abuela, esto debe haber costado una fortuna. 3 años de ahorros, confirmé. Cada peso que no gasté en cosas innecesarias, cada centavo que guardé de mi pensión. Mientras ustedes pensaban que era una viejita que no sabía hacer nada, yo estaba planificando la aventura de mi vida. La vi examinar los documentos con creciente asombro. Boletos para París, Roma, Barcelona, Ámsterdam. Reservas en hoteles de 3 estrellas. Tours guiados en diferentes idiomas, un itinerario de 6 semanas que cubría todo lo que siempre había soñado conocer. Pero abuela, viajar sola a tu edad. A mi edad, la interrumpí. Ya no tengo tiempo que perder. Cada día que pasa es un día menos para cumplir mis sueños, y prefiero morir viviendo que vivir muriendo. María se quedó callada por un momento, procesando toda la información. Pude ver en su rostro la lucha entre la preocupación genuina y el reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, habían estado equivocados sobre mí. Y la casa. ¿Quién va a cuidarla? Ahí estaba de nuevo, la casa. Siempre volvíamos a la casa. María, tengo 78 años y esta casa tiene sistemas de seguridad, cámaras, alarmas. Puede cuidarse sola por 6 semanas. Y si no puede, entonces tal vez es hora de considerar venderla. ¿Venderla? Su voz sonó alarmada. Pero esta es la casa familiar. Aquí crecieron papá y tío Roberto. Aquí celebramos todas las Navidades. Exactamente, dije sonriendo. Esta casa tiene más recuerdos que futuro, y yo no voy a desperdiciar lo que me queda de futuro cuidando recuerdos. El teléfono sonó interrumpiendo nuestra conversación. Era Roberto, mi hijo mayor. Mamá, María me contó que estás planeando algún viaje loco. ¿Qué es esa tontería? Su tomado la decisión correcta, tono despectivo, me confirmó que había... Roberto, no es una tontería, es mi vida, y por primera vez en décadas voy a vivirla como yo quiero. Mamá, por favor, sabes que no puedes viajar sola. Eres una mujer mayor, podrías enfermarte, perderte, que te roben. Roberto, lo interrumpí. Durante 55 años de matrimonio viajé por todo el país con tu padre. Manejé sus negocios, crié a sus hijos, mantuve su casa. ¿En qué momento decidiste que me había vuelto inútil? No es eso, mamá. Es solo que les conviene más tener una abuela domesticada que una abuela independiente. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Mira, Roberto, mañana a las 6 de la mañana me voy al aeropuerto. Pueden despedirse de mí como una familia amorosa que respeta mis decisiones, o pueden seguir tratándome como si fuera una carga. Ustedes deciden. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. María me miraba con una expresión que no había visto antes. Era como si estuviera viendo a una extraña. Abuela, nunca te había escuchado hablar así, porque nunca había tenido que hacerlo.
Siempre fui la buena, la comprensiva, la que cedía. Pero, ¿sabes qué? La bondad sin límites se convierte en debilidad. Y yo ya no quiero ser débil. Esa noche, después de que María se fuera obviamente a reportar toda la conversación al resto de la familia, me senté en mi terraza con una taza de té. Por primera vez en años, me sentía completamente en paz conmigo misma. Mi teléfono no paró de sonar. Roberto, Ana, mi hermana Elena, todos llamando para convencerme de que cancelara mi viaje. Todos con la misma cantinela. Es peligroso, eres muy vieja, piensa en nosotros. Pero, curiosamente, ninguno me preguntó si era feliz. Ninguno me preguntó qué quería yo. Ninguno se ofreció a acompañarme si tanto les preocupaba mi seguridad. A las 11 de la noche, Roberto apareció en mi puerta con Ana y María. Venían en plan de intervención familiar. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Roberto con su tono más serio. «Hablen», les dije desde mi sillón favorito. «Pero ya les advierto que no hay nada que puedan decir que me haga cambiar de opinión». Ana se acercó y se arrodilló frente a mí. «Abuela, entendemos que quieras viajar, pero ¿por qué no esperamos a que papá pueda acompañarte? O María podría ir contigo en las vacaciones de verano». Sonreí ante su ingenuidad. «Ana, querida, tu papá no ha tomado vacaciones en 10 años. Y María tiene 3 trabajos y 2 hijos. ¿Realmente creen que van a cambiar toda su vida para cumplir el capricho de la abuela?» «No es un capricho, mamá», intervino Roberto. «Pero sí es irresponsable». ¿Irresponsable? Me levanté del sillón con más energía de la que había mostrado en años. ¿Sabes qué es irresponsable, Roberto? Desperdiciar los años que me quedan esperando a que ustedes me den permiso para vivir. La conversación continuó durante 2 horas, ellos argumentando todas las razones por las que no debía ir, yo manteniéndome firme en mi decisión. Finalmente, cansados y frustrados, se fueron con la promesa de regresar temprano por la mañana para una última conversación. Pero yo sabía que no habría última conversación. Mi vuelo salía a las 8 de la mañana y yo estaría en ese avión. Esa madrugada, mientras terminaba de alistar mis últimas cosas, encontré una foto vieja en mi mesa de noche. Era de cuando tenía 25 años, recién casada, sonriendo con esa expresión llena de sueños y esperanzas. Me quedé mirando a esa joven por un largo momento. «Perdóname», le susurré a la foto, «por haber tardado tanto en cumplir nuestros sueños». A las 5:30 de la mañana, mi taxi llegó puntualmente. Cargué mi maleta en el taxi mientras el conductor, un señor mayor de unos 60 años, me observaba con curiosidad. «¿Viaje largo, señora?», me preguntó mientras arrancaba el motor. «El más largo de mi vida», le respondí, y por primera vez en años, esas palabras me llenaron de emoción en lugar de miedo. Durante el trayecto al aeropuerto, mi teléfono sonó insistentemente. Roberto, Ana, María, todos tratando de localizarme. Finalmente decidí apagarlo. Ya habría tiempo para explicaciones después. El aeropuerto estaba lleno de vida a esas horas de la madrugada. Familias despidiéndose, ejecutivos corriendo con sus maletines, jóvenes mochileros comenzando sus aventuras. Y ahí estaba yo, Carmen Rodríguez, de 78 años, uniéndome a esa sinfonía de viajeros. Cuando llegué al mostrador de check-in, la empleada me miró con una sonrisa profesional pero ligeramente sorprendida. «¿Viaja sola, señora?» «Completamente sola», respondí con orgullo. «¿Necesita asistencia especial por su edad?» «Solo necesito que revise mi pasaporte y me asigne el asiento junto a la ventana que solicité». La joven revisó mis documentos con eficiencia. Todo estaba en orden. Pasaporte vigente,
visa europea, seguros de viaje, reservas confirmadas. Había sido muy meticulosa en mis preparativos. Perfecto, señora Rodríguez. Su vuelo sale de la puerta 12 en 2 horas. Es su primer viaje a Europa, el primero de muchos, le dije, tomando mi pase de abordar. Mientras caminaba hacia la sala de espera, me crucé con una pareja joven discutiendo sobre equipaje perdido. Un grupo de estudiantes organizaba sus mochilas en el suelo. Una familia con 3 niños pequeños trataba de mantener el orden mientras esperaban. La vida real, con todos sus dramas y aventuras, sucedía a mi alrededor. Me senté cerca de la ventana que daba a la pista y observé los aviones despegar y aterrizar. Cada uno llevaba historias diferentes, sueños diferentes, destinos diferentes. Y yo, finalmente, formaría parte de esas historias. Una señora de edad similar a la mía se sentó a mi lado. Llevaba un libro de guía turística de Francia. ¿También va a París?, me preguntó con amabilidad. Primera parada, le confirmé. Después Roma, Barcelona, Ámsterdam. ¡Qué maravilloso! Yo voy a visitar a mi hija que vive allá desde hace 10 años. ¿Y usted va a visitar familia? No, respondí sonriendo. Voy a visitarme a mí misma. La mujer me miró con curiosidad, pero algo en mi expresión le debió decir que entendía perfectamente lo que quería decir. Nunca es tarde para los sueños, murmuró, asintiendo con sabiduría. A las 7:30 comenzaron a llamar a los pasajeros para abordar. Primero clase ejecutiva, después grupos por filas. Cuando anunciaron mi grupo, me levanté con mi bolso de mano y caminé hacia la puerta de embarque. El auxiliar de vuelo revisó mi pase de abordar y me dirigió hacia mi asiento. Troya, junto a la ventana, tal como había solicitado. Me acomodé, abroché mi cinturón y miré por la ventana hacia la terminal. Fue entonces cuando los vi. Roberto, Ana y María corrían desesperadamente por el pasillo de la terminal cargando carteles con mi nombre. Habían llegado al aeropuerto, probablemente después de descubrir que no estaba en casa. Los vi hablar agitadamente con el personal del aeropuerto, gesticular hacia el avión, mostrar documentos. Por un momento sentí una punzada de culpa. Ahí estaba mi familia, preocupada, tratando de detenerme hasta el último momento. Pero entonces recordé las palabras de Ana la noche anterior. ¿Por qué no esperamos a que papá pueda acompañarte? Esperamos, siempre esperamos. Esperé a que los niños crecieran para estudiar. Esperé a que tu abuelo se jubilara para viajar. Esperé a que ustedes fueran independientes para pensar en mí. Y mientras esperaba, la vida se fue escurriendo entre mis dedos como arena. El capitán anunció que cerraban las puertas y que nos prepararíamos para el despegue. Vi a Roberto hablar con furia con un empleado de la aerolínea, seguramente tratando de convencerlo de que me bajaran del avión. Ana lloraba, y María tenía esa expresión de pánico que ponía cuando las cosas se salían de su control. Pero las puertas se cerraron, los motores comenzaron a rugir, y el avión se alejó lentamente de la terminal. Mientras rodábamos hacia la pista de despegue, saqué mi teléfono y lo encendí por última vez antes del vuelo. Tenía 23 mensajes de voz y 47 mensajes de texto, todos rogándome que regresara, que cancelara el viaje, que pensara en ellos. Escribí un último mensaje en el chat familiar. Querida familia, estoy bien y estoy feliz. Durante 5 años me dijeron que era muy vieja para viajar. Hoy descubrí que lo único para lo que soy demasiado vieja es para seguir viviendo la vida que otros eligieron para mí. Los amo, pero ya es hora de que yo también me ame. Nos vemos en 6 semanas. Carmen,
Envié el mensaje y apagué el teléfono justo cuando el avión comenzó a acelerar por la pista. La fuerza del despegue me empujó contra el asiento. Sentí mi estómago en la garganta mientras las ruedas se separaban del suelo y Madrid se convertía en un mapa de luces cada vez más pequeño debajo de nosotros. A mi lado, un joven de unos 25 años me sonrió. Primera vez volando, me preguntó al notar mi expresión de asombro. No, le respondí sin apartar la mirada de la ventana, pero sí la primera vez que vuelo hacia mi propia vida. El joven me miró confundido, pero yo ya estaba perdida en mis pensamientos, viendo cómo las nubes se extendían como un océano blanco infinito debajo de nosotros. 3 horas después, cuando la auxiliar de vuelo me ofreció el desayuno, me di cuenta de que no había pensado ni una sola vez en quién estaría cuidando la casa, o si Roberto habría llevado su ropa sucia a lavar, o si Ana necesitaría que le cuidara a los gemelos ese fin de semana. Por primera vez en décadas, mis pensamientos eran completamente míos. El avión comenzó su descenso hacia París cuando el sol se asomaba por el horizonte, pintando las nubes de naranja y rosa. Era la vista más hermosa que había visto en mi vida, y era solo el comienzo. Cuando las ruedas tocaron suelo francés, no pude contener las lágrimas. Habían sido lágrimas de tristeza durante tantos años que había olvidado cómo se sentían las lágrimas de alegría. La inmigración fue sorprendentemente sencilla. El oficial revisó mi pasaporte, me preguntó el motivo de mi visita y la duración de mi estadía. Cuando le dije turismo y 6 semanas, me selló el pasaporte con una sonrisa. Bienvenida a Francia, Madame. Bienvenida a Francia. Bienvenida a mi nueva vida. El taxi que me llevó al hotel atravesó calles que había visto solo en películas y fotografías. La Torre Eiffel se alzaba majestuosa en la distancia, el Sena serpenteaba entre edificios históricos y yo estaba ahí, Carmen Rodríguez, de 78 años, viviendo finalmente el sueño que había guardado en mi corazón durante décadas. El hotel era pequeño pero encantador, exactamente como había esperado basándome en las fotos de internet. La recepcionista hablaba un inglés básico, y yo logré comunicarme con mi inglés de clases online y algunos gestos. Mi habitación estaba en el 3er piso, con una pequeña ventana que daba a una calle adoquinada. Era simple pero limpia, con una cama individual, un pequeño escritorio y un baño que cabía apenas una persona. Para mis hijos habría sido inaceptable. Para mí era perfecta. Me senté en la cama y miré alrededor de mi nuevo hogar temporal. En la mesita de noche puse la foto de mis 25 años que había traído conmigo. Lo logramos, le susurré a la joven de la fotografía. Encendí mi teléfono para cambiar la configuración horaria y me encontré con 76 mensajes nuevos. Roberto había escrito un ensayo completo sobre mi irresponsabilidad. Ana me suplicaba que regresara. María había enviado fotos de los niños con caras tristes preguntando por la abuela. Pero entre todos esos mensajes de reproches y súplicas, encontré uno que me sorprendió. Era de Elena, mi hermana menor, que vivía en otra ciudad y con quien hablaba solo en ocasiones especiales. Carmen, acabo de enterarme de tu aventura europea por Roberto, que me llamó histérico. Solo quería decirte que estoy orgullosa de ti. Siempre fuiste la valiente de las dos, pero creo que por primera vez en tu vida estás siendo valiente para ti misma. Disfruta cada momento. Tu hermana que te ama. Ese mensaje me hizo llorar más que todos los reproches juntos. Esa tarde salí a caminar por el barrio. Había estudiado el mapa durante meses, pero estar ahí físicamente era completamente diferente.
Los olores, los sonidos, la energía de la ciudad me envolvían como un abrazo que había estado esperando toda mi vida. Entré a una pequeña cafetería y, usando mi inglés básico y muchas señas, logré pedir un café y un croissant. El mesero, un hombre de mediana edad con acento marcado, me sonrió con paciencia mientras yo luchaba con las palabras. ¿Turista?, me preguntó en español con acento francés. Sí, pero no una turista cualquiera, le respondí. Soy una turista de 78 años cumpliendo el sueño de toda su vida. El hombre sonrió ampliamente. Alors, bienvenida a París, madame. Espero que encuentre todo lo que busca. Mientras saboreaba mi café y observaba a los parisinos pasar por la ventana, me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en décadas, nadie sabía dónde estaba exactamente, nadie me necesitaba para nada inmediato y nadie estaba esperando que hiciera algo por ellos. Era completamente libre. Esa noche, mientras organizaba mi ropa en el pequeño armario del hotel, encontré algo en el fondo de mi maleta que había olvidado haber empacado. Era una carta que había escrito años atrás, pero nunca había enviado. Una carta dirigida a mí misma del futuro. La abrí con manos temblorosas. Querida Carmen del futuro, comenzaba con mi propia letra de hacía 3 años. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste el valor para vivir tus sueños. No sé cómo lo hiciste o cuándo, pero sé que lo hiciste porque te conozco. Debajo de toda esa bondad que a veces se confunde con debilidad, siempre hubo una mujer fuerte esperando su momento. Espero que cuando leas esto, recuerdes que nunca fuiste demasiado vieja para ser feliz. Solo eras demasiado buena para ser egoísta. Pero a veces, el mejor regalo que puedes darle a tu familia es mostrarles que es posible vivir con pasión hasta el último día. Disfruta cada momento de esta aventura que tanto merecías. Con amor, Carmen del pasado. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. El segundo día en París despertó con el sonido de las campanas de una iglesia cercana. Por primera vez en años, no me desperté pensando en qué tenía que hacer por otros. Me desperté pensando en qué quería hacer yo. Después de un desayuno continental en el pequeño comedor del hotel, decidí aventurarme hacia el Louvre. Había estudiado el mapa del metro durante semanas, pero usarlo en persona era completamente diferente. Los parisinos se movían con una eficiencia que yo admiraba, y aunque al principio me sentí perdida, pronto descubrí que la mayoría de la gente era más amable de lo que había imaginado. Una joven estudiante me ayudó a encontrar la línea correcta cuando me vio estudiando confundida el mapa. En un francés entrecortado, mezclado con inglés, me explicó cómo llegar al museo. «Merci beaucoup», le dije, y ella sonrió. «De nada, madame. Disfrute París». Cuando llegué al Louvre, la cola era inmensa. Me quedé ahí parada por un momento, preguntándome si valía la pena esperar tanto tiempo. En casa, habría regresado inmediatamente. Roberto siempre decía que las colas largas eran una pérdida de tiempo. Pero aquí no era la abuela de Roberto. Era Carmen, la turista. Me uní a la cola. 2 horas después, cuando finalmente entré al museo, entendí por qué había valido la pena cada minuto de espera. La Mona Lisa era más pequeña de lo que había imaginado, pero estar frente a ella, ver los trazos que Leonardo da Vinci había hecho con sus propias manos, me emocionó hasta las lágrimas. Una pareja de turistas americanos me ofreció tomarme una foto frente al cuadro. Cuando vi la imagen en mi teléfono, no reconocí a la mujer sonriente que aparecía ahí. Tenía los ojos brillantes,
la sonrisa genuina y algo en su postura que transmitía pura felicidad. Era yo, pero una versión de mí que no había visto en décadas. Esa tarde, mientras descansaba en un café cerca de la Catedral de Notre Dame, encendí mi teléfono para revisar mensajes. Roberto había escalado su campaña de culpabilización. Ahora me enviaba fotos de la casa, destacando cosas que supuestamente necesitaban mi atención inmediata. Mamá, se rompió el grifo de la cocina. ¿Quién va a arreglarlo? Ana no puede porque está trabajando y yo no tengo tiempo. Esto no habría pasado si estuvieras aquí. Miré la foto del grifo que goteaba ligeramente. En casa, habría cancelado cualquier plan para correr a solucionarlo. Habría llamado al plomero, supervisado la reparación y después habría preparado el almuerzo para Roberto como agradecimiento por molestarse en avisarme del problema. Pero sentada en ese café parisino, con el aroma del café recién hecho y el murmullo de conversaciones en francés a mi alrededor, ese grifo que goteaba me pareció el problema más pequeño del mundo. Le escribí de vuelta: Roberto, hay plomeros en el directorio telefónico. Tienes 45 años. ¿Puedes arreglarlo sin mí? Su respuesta llegó inmediatamente. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto. Egoísta. Esa palabra me perseguía desde la infancia. Mi madre me la había dicho cuando quería quedarme estudiando, en lugar de ayudar con las labores domésticas. Mi esposo me la había repetido cada vez que yo expresaba algún deseo personal. Mis hijos me la lanzaban cuando no podía cumplir con todas sus expectativas. Pero sentada ahí, en París, rodeada de turistas de todas las edades persiguiendo sus sueños, me di cuenta de algo. Tal vez ser un poco egoísta no era tan malo después de todo. Al día siguiente decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: un tour gastronómico. Durante años había cocinado para otros, pero nunca me había dado el lujo de disfrutar la comida como una experiencia en sí misma. El guía del tour era un chef retirado llamado Pierre, un hombre de unos 60 años con una pasión contagiosa por la comida francesa. Nuestro grupo era pequeño: una pareja de recién casados de Australia, 2 amigas alemanas jubiladas, un empresario japonés y yo. La comida francesa, nos explicó Pierre mientras caminábamos por un mercado local, no es solo nutrición, es arte, es cultura, es amor expresado en cada bocado. Probamos quesos que nunca había imaginado que existían, panes con texturas que desconocía, vinos que me hicieron entender por qué los franceses eran tan orgullosos de sus viñedos. Cada sabor era una revelación. Las 2 alemanas, Ingrid y Helga, habían sido amigas desde la universidad y habían decidido hacer este viaje para celebrar sus 65 años. Nuestros esposos pensaron que estábamos locas, me contó Ingrid mientras probábamos un paté exquisito. Dijeron que éramos muy viejas para andar de aventureras por Europa. ¿Y qué les respondieron?, pregunté, intrigada. Helga se rió. Les dijimos que si éramos demasiado viejas para viajar, ellos eran demasiado viejos para seguir esperando que fuéramos sus sirvientas. Las 3 nos reímos con complicidad. Ahí estábamos, 3 mujeres de diferentes países, pero unidas por la experiencia universal de haber pasado décadas viviendo para otros. ¿Sabes qué es lo mejor de viajar a nuestra edad?, me preguntó Ingrid. ¿Qué? Que ya no tenemos que impresionar a nadie. Podemos ser exactamente quienes somos. Sus palabras resonaron en mí durante el resto del día. Ya no tenía que impresionar a nadie. Ya no tenía que ser la madre perfecta, la abuela abnegada, la mujer que siempre ponía las necesidades de otros antes que las propias.
Podía ser simplemente Carmen. Esa noche, en mi pequeña habitación del hotel, me miré al espejo mientras me preparaba para dormir. Mi cabello había tomado un color plateado hermoso durante los últimos años. Mis arrugas contaban la historia de décadas de sonrisas y preocupaciones, y mis ojos brillaban con una vitalidad que había creído perdida para siempre. «Hola, Carmen», le dije a mi reflejo. «Me da gusto conocerte finalmente». Mi teléfono vibró con un mensaje de María. Por primera vez desde mi partida, no era un reproche. «Abuela, he estado pensando en lo que dijiste antes de irte. Creo que nunca te pregunté qué querías tú. Solo quería disculparme por eso. Espero que estés disfrutando París. Te amo». Ese mensaje me hizo llorar, pero fueron lágrimas de esperanza. Tal vez mi aventura no solo me estaba cambiando a mí, sino también ayudando a mi familia a verme como algo más que la abuela conveniente. El cuarto día, decidí hacer algo completamente fuera de mi zona de confort. Tomar una clase de pintura en Montmartre. Había visto el anuncio en el lobby del hotel y, sin pensarlo demasiado, me inscribí. La profesora era una artista bohemia llamada Amélie, una mujer de unos 50 años con cabello rizado y ojos chispeantes. La clase se realizaba al aire libre, con vistas a la Basílica del Sagrado Corazón. «El arte», nos dijo Amélie mientras distribuía los materiales. «No se trata de crear algo perfecto, se trata de expresar lo que hay en tu corazón». Nunca había tomado un pincel en mi vida, excepto para pintar paredes. Mis primeros trazos fueron torpes, inseguros. Los otros estudiantes parecían más experimentados, y por un momento sentí la familiar punzada de inadecuación. Pero entonces recordé las palabras de Ingrid. Ya no tenía que impresionar a nadie. Dejé que mis manos se movieran libremente sobre el lienzo. No traté de copiar la vista exacta frente a nosotros, sino que pinté lo que sentía. Azules vibrantes para la libertad que estaba experimentando, naranjas cálidos para la alegría que había redescubierto, verdes suaves para la esperanza que estaba creciendo en mí. Cuando terminé, mi pintura no se parecía en nada a la realidad. Era abstracta, caótica, llena de colores que no tenían sentido juntos según cualquier regla artística. Era perfecta. «Magnifique», exclamó Amélie cuando vio mi trabajo. «Esto tiene alma, madame. Esto tiene vida». Un joven artista callejero que había estado observando nuestra clase se acercó. «Excusez-moi, madame, pero su pintura es extraordinaria. ¿Es usted artista profesional?» Me reí. «No. Soy abuela profesional. Esto es mi primera vez pintando». El joven me miró con asombro. «Increíble. Tiene un talento natural. Debería continuar pintando». Esa noche, mientras contemplaba mi pintura apoyada contra la pared de mi habitación, me di cuenta de algo. Durante 78 años había estado viviendo en blanco y negro, cumpliendo roles, siguiendo expectativas. Pero yo era una mujer de colores vibrantes que nunca había tenido la oportunidad de brillar. Al quinto día, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Llamar a Elena, mi hermana. «Carmen, ¿cómo está mi hermana aventurera?» Su voz sonaba llena de alegría genuina. «Elena, no puedo describir lo que estoy sintiendo. Es como si hubiera estado dormida durante años y finalmente hubiera despertado. Te escuchas diferente, hermana. Te escuchas viva». Me siento viva. Por primera vez en décadas, me siento completamente viva. Elena suspiró. «¿Sabes qué? Siempre te he envidiado. Tú fuiste la que se casó primero, la que tuvo hijos, la que parecía tener todo resuelto. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez yo tuve más libertad todos estos años».
Nunca es tarde para tener más libertad, Elena. Nunca es tarde para vivir. Tienes razón. De hecho, estaba pensando, ¿crees que podrías tener compañía en Roma? He estado viendo vuelos. Mi corazón dio un salto de alegría. Elena, ¿en serio? En serio. Si mi hermana mayor puede aventurarse sola por Europa, yo puedo al menos ir a acompañarla en una ciudad. Colgamos después de hacer planes para encontrarnos en Roma en una semana. Por primera vez desde mi partida, tendría compañía, pero no la compañía obligatoria de la familia que me necesitaba para algo. Sería la compañía elegida de alguien que quería estar conmigo. Esa tarde, mientras paseaba por los Campos Elíseos, me crucé con una tienda de ropa que había estado evitando durante días. Era elegante, con prendas que definitivamente estaban fuera de mi presupuesto habitual. Pero algo me hizo detenerme. En el escaparate había un vestido rojo hermoso. No era el tipo de ropa que había usado en décadas. Era llamativo, juvenil, completamente inapropiado para una abuela de 78 años. Era perfecto. Entré a la tienda con determinación. La vendedora, una joven parisina impecablemente vestida, me recibió con cortesía profesional. «Bonjour, madame. ¿En qué puedo ayudarla?» «Ese vestido rojo del escaparate», dije sin titubear. «Me gustaría probármelo». La joven me miró sorprendida. «¿Está segura, madame? Es un diseño bastante atrevido». «Estoy completamente segura». El vestido me quedaba mejor de lo que había esperado. El rojo realzaba el color plateado de mi cabello, y el corte favorecía mi figura de maneras que no había notado en años. Cuando me miré al espejo, no vi a una abuela tratando de vestirse como joven. Vi a una mujer madura que finalmente se había dado permiso de ser hermosa. «Madame», dijo la vendedora con sinceridad, «se ve espectacular». Me lo llevo. El vestido costaba más de lo que había gastado en ropa en los últimos 2 años. Pero mientras pasaba mi tarjeta de crédito, no sentí culpa. Sentí poder. Esa noche me puse el vestido rojo y salí a cenar sola a un restaurante elegante. El maître me recibió con el mismo respeto que habría mostrado a cualquier otra dama elegante cenando sola. No me preguntó si estaba esperando a alguien, no me ofreció una mesa escondida en un rincón. Me dio la mejor mesa disponible. Durante la cena, un caballero distinguido de una mesa cercana me envió una copa de champagne. «Con los respetos de Monsieur Dubois», me dijo el mesero. «Dice que admira a una mujer que cena sola con tanta elegancia». Me volví para agradecer al caballero y él levantó su copa en un brindis silencioso. No era coqueteo, era reconocimiento. El reconocimiento de una persona hacia otra que había elegido vivir plenamente. Esa noche, mientras me quitaba el vestido rojo y lo colgaba cuidadosamente en el armario, me di cuenta de que había cambiado algo fundamental en mí. Ya no me estaba escondiendo detrás de la imagen de la abuela abnegada. Me estaba mostrando al mundo como la mujer completa que siempre había sido. El 6º día amaneció lluvioso, perfecto para visitar museos. Decidí ir al Musée d'Orsay para ver las obras de los impresionistas que tanto había admirado en libros. Mientras contemplaba un Monet, una pareja de turistas españoles entabló conversación conmigo. «¿De dónde es usted?», me preguntó la mujer, notando mi acento. «De Madrid, pero viviendo temporalmente en París», respondí, sorprendiéndome de mi propia respuesta. «¿Vive aquí?». «Por ahora sí. Estoy descubriendo quién soy cuando nadie me necesita para nada». El hombre sonrió. «Qué hermoso proyecto de vida». Proyecto de vida. Nunca había pensado en esto como un proyecto de vida, pero eso era exactamente lo que era. Durante décadas había sido el proyecto de vida de otros.
la esposa perfecta, la madre sacrificada, la abuela disponible. Ahora, finalmente, era mi propio proyecto. Esa tarde, mientras tomaba té en un café cerca del Sena, recibí una llamada inesperada. Era Ana, pero su tono era completamente diferente. Abuela, ¿tienes un momento para hablar? Por supuesto, mi amor. He estado pensando mucho desde que te fuiste, sobre las cosas que dijiste, sobre cómo te hemos tratado. Su voz se quebró ligeramente. Ana, no tienes que... Sí tengo que hacerlo, abuela. Tienes razón. Te hemos usado. Yo te he usado. Cada vez que necesitaba que cuidaras a los niños, cada vez que necesitaba que me prepararas comida para algún evento, cada vez que tenía algún problema y corrías a solucionarlo. Nunca te pregunté cómo estabas tú. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Cuando los niños preguntan por ti, les digo que estás de viaje. Y ayer la pequeña Sofía me preguntó algo que me partió el corazón. Me preguntó, ¿por qué la abuela nunca hacía viajes cuando estaba aquí? No supe qué responder. Ana. No, déjame terminar. Me di cuenta de que mis hijos nunca te habían visto hacer algo para ti misma. Solo te veían hacer cosas para nosotros. ¿Qué tipo de ejemplo era ese? ¿Qué les estaba enseñando sobre el valor de las mujeres mayores? Su honestidad me conmovió profundamente. Quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, abuela, y cuando regreses, si regresas, quiero conocer a la verdadera Carmen, no solo a la abuela que cocina y limpia y resuelve problemas. Después de colgar, me quedé sentada en el café durante 1 hora más, procesando esa conversación. Mi aventura no solo me estaba transformando a mí, estaba plantando semillas de cambio en mi familia. Tal vez nunca es demasiado tarde para enseñar nuevas lecciones. El 7º día en París, decidí hacer algo que había estado evitando, revisar mis finanzas. Durante toda mi vida adulta, mi esposo había manejado el dinero, y después de su muerte, Roberto había asumido ese papel sin preguntarme. Pero ahí, sentada en la pequeña mesa de mi habitación de hotel, con mis extractos bancarios esparcidos frente a mí, me di cuenta de algo sorprendente. Tenía más dinero del que pensaba. Durante años había vivido con la mentalidad de escasez que Roberto me había inculcado. No gastes en tonterías, mamá. Ahorra para emergencias. Piensa en el futuro. Pero mientras revisaba mis cuentas, me di cuenta de que había estado ahorrando para un futuro que nunca llegaba, mientras el presente se me escapaba día tras día. Tenía suficiente dinero para extender mi viaje. Tenía suficiente para vivir cómodamente sin depender de nadie. Tenía suficiente para ser libre. Esa revelación me golpeó como un rayo. Durante años me habían hecho creer que era una carga financiera, que mi pensión apenas alcanzaba, que cada gasto era un sacrificio para la familia. Pero la verdad era que yo había estado subsidiando la vida de todos los demás. Los préstamos que nunca me devolvieron, los gastos de la casa que yo pagaba sin cuestionar, la comida, los servicios, las reparaciones que salían de mi bolsillo mientras ellos se quejaban de sus propias dificultades económicas. Me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana. Afuera, la vida parisina continuaba su ritmo. Personas de todas las edades caminaban por las calles con propósito, con destinos elegidos por ellos mismos. Tomé mi teléfono y marqué el número del hotel en Roma donde tenía reserva para la siguiente semana. En un francés entrecortado mezclado con inglés, logré extender mi reserva por 2 semanas adicionales. Después llamé al hotel en Barcelona. Misma historia. Ámsterdam. Misma historia. En el transcurso de 1 hora,
había extendido mi viaje de 6 semanas a 3 meses. Esa tarde salí a celebrar mi decisión. Caminé sin rumbo por las calles de París, deteniéndome en pequeñas galerías de arte, comprando postales que nunca enviaría, probando pasteles en panaderías que olían a cielo. En una pequeña librería encontré un diario de viaje con una cubierta de cuero hermosa. Lo compré sin pensarlo 2 veces y esa noche escribí mi primera entrada. Día 7 en París. Hoy descubrí que no soy pobre, descubrí que no soy una carga, descubrí que durante años he estado financiando las vidas de personas que me hacían sentir culpable por cada peso que gastaba en mí misma. Hoy decidí extender mi viaje a 3 meses. Hoy decidí que mi dinero, mi tiempo y mi vida me pertenecen. El 8º día recibí una llamada de Roberto que había estado esperando. Su tono era diferente, más suplicante que autoritario. Mamá, Ana me contó de su conversación contigo. Creo que tal vez hemos sido injustos. Tal vez, respondí, disfrutando del cambio en su voz. ¿Cuándo regresas exactamente? Cambié mis planes, Roberto. Ahora estaré fuera 3 meses. El silencio del otro lado fue elocuente. 3 meses. Mamá, eso es demasiado tiempo. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando durante una semana. Roberto, tienes 45 años. Ana tiene 42. María tiene 38. Todos ustedes son adultos funcionales con empleos, hogares y familias propias. Estoy segura de que pueden arreglárselas sin que una mujer de 78 años les resuelva la vida por 3 meses. Pero, mamá, ¿quién va a cuidar la casa? La casa se cuida sola, Roberto. Tiene alarmas, seguros y cerraduras. Además, si tanto te preocupa, puedes visitarla de vez en cuando. ¿Y si hay una emergencia? Entonces llamarás al mismo número que yo habría llamado. Bomberos, policía, ambulancia, plomero. Los números están en la agenda junto al teléfono de la cocina. Roberto se quedó callado por varios minutos. No te reconozco, mamá. Antes eras tan comprensiva. Antes era tan conveniente, lo corregí. Hay una diferencia. Después de colgar, me senté en un banco frente al Sena y observé los barcos turísticos pasar lentamente por el río. Cada uno llevaba personas que habían decidido regalarle tiempo y dinero a la belleza, a la experiencia, a vivir. Una pareja de ancianos caminó lentamente frente a mí, tomados del brazo, señalándose mutuamente detalles de los edificios históricos. Se reían como niños descubriendo el mundo por primera vez. Me di cuenta de que nunca había tenido eso, ni con mi esposo, que siempre estaba demasiado ocupado con el trabajo para perder tiempo en turismo, ni con mis hijos, que consideraban mis intereses como caprichos insignificantes. Pero no era demasiado tarde para tenerlo conmigo misma. El 9º día decidí hacer algo completamente espontáneo, cambiar mis planes de itinerario. Había planificado todo tan meticulosamente durante meses que no había dejado espacio para la sorpresa. Pero ahí, desayunando en un café mientras leía una guía turística, encontré información sobre un pequeño pueblo en la campiña francesa que se veía encantador. Sin pensarlo más, cambié mi boleto de tren a Roma por un boleto a ese pueblito llamado Giverny, famoso por haber sido el hogar de Claude Monet. 2 horas después, estaba en un tren atravesando el campo francés, viendo paisajes que parecían salidos de las pinturas que había admirado en los museos. Campos de girasoles, casas con techos de tejas rojas, jardines que parecían diseñados por artistas. Giverny era exactamente lo que había imaginado cuando soñaba con Francia. Pequeño, tranquilo, lleno de esa belleza bucólica que solo había visto en películas.
Me hospedé en una posada familiar donde la dueña, Madame Dubois, me recibió como si fuera una vieja amiga. ¿Vienes sola?, me preguntó mientras me mostraba mi habitación. Completamente sola, respondí con orgullo. Magnifique. Las mejores aventuras se viven solas. Uno se conoce mejor cuando no tiene que complacer a nadie más. Esa noche cenamos en el jardín de la posada junto con otros huéspedes. Una escritora americana que estaba trabajando en su novela, un fotógrafo alemán capturando la esencia de los pueblos franceses y una pareja de jubilados ingleses que habían vendido su casa para viajar por Europa en una caravana. ¿Qué los motivó a vender todo y viajar?, le pregunté a la pareja inglesa. Margaret, la mujer, sonrió mientras tomaba un sorbo de vino local. Un día nos dimos cuenta de que estábamos viviendo en una casa llena de cosas que no necesitábamos, para impresionar a personas que no nos importaban, mientras posponíamos todo lo que realmente queríamos hacer. Su esposo David asintió. Teníamos 68 años cuando tomamos la decisión. Nuestros hijos pensaron que habíamos perdido la razón. ¿Y la perdieron?, pregunté, intrigada. Margaret se rió. Si esto es locura, entonces la cordura está sobrevalorada. Esa noche, en mi pequeña habitación con vista al jardín de la posada, escribí en mi diario, Día 9. Hoy cambié mis planes por primera vez en décadas. En lugar de seguir un itinerario rígido, seguí mi curiosidad. Terminé en un pueblo que ni siquiera sabía que existía hace 24 horas, conociendo personas que me han enseñado que nunca es tarde para reinventarse completamente. Creo que estoy empezando a entender la diferencia entre existir y vivir. Los siguientes 3 días en Giverny fueron reveladores. Visité la casa de Monet, caminé por sus famosos jardines, pero más importante aún, pasé horas simplemente sentada observando la vida del pueblo. Había algo hipnótico en el ritmo pausado de la vida rural francesa. Las personas se saludaban en las calles, se detenían a conversar, parecían tener tiempo para los pequeños placeres de la vida cotidiana. En París había sentido la emoción de la aventura, la adrenalina de lo desconocido. En Giverny sentí algo diferente, paz, una paz profunda que no había experimentado en años. El tercer día, mientras pintaba acuarelas en el jardín de la posada, había comprado materiales después de mi experiencia en Montmartre, Madame Dubois se acercó con una taza de té. ¿Puedo preguntarle algo personal, Madame Carmen? Por supuesto. ¿Qué la trajo realmente a este viaje? Una mujer de su edad viajando sola por meses. Debe haber una historia. Me quedé pensando un momento, mezclando azules en mi paleta. Durante 78 años viví la vida que otros esperaban que viviera. Fui la esposa que se esperaba que fuera, la madre que se esperaba que fuera, la abuela que se esperaba que fuera, pero nunca fui la mujer que yo quería ser. Madame Dubois asintió con comprensión. ¿Y ahora está descubriendo quién es esa mujer? Exactamente. Y resulta que es mucho más interesante de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Esa tarde recibí un mensaje de Elena confirmando nuestro encuentro en Roma en 4 días. Pero también recibí otro mensaje inesperado, este de María. Abuela, papá me contó que extendiste tu viaje a 3 meses. Al principio me asusté, pero después me di cuenta de algo. Desde que te fuiste, he tenido que resolver mis propios problemas. He tenido que cocinar para mis hijos, organizar mi casa, manejar mis responsabilidades sin correr a pedirte ayuda. ¿Y sabes qué? Me siento más capaz, me siento más adulta. Creo que sin querer te habíamos convertido en nuestra red de seguridad emocional, y eso no era justo ni para ti ni para nosotros.
Disfruta tu aventura. Te estás ganando cada momento. Ese mensaje me hizo llorar de alegría. María estaba entendiendo algo que yo había tardado 78 años en comprender, que hacer todo por otros no los ayuda a crecer, solo los mantiene dependientes. Mi último día en Giverny lo pasé caminando por los senderos que Monet había recorrido diariamente. Había algo poético en seguir los pasos de un hombre que había dedicado su vida a capturar la belleza del mundo. 6 meses después, regresé a Madrid, pero no regresé a la misma casa ni a la misma vida. Vendí la casa familiar y me mudé a un apartamento pequeño pero luminoso cerca del Retiro. Mis hijos tuvieron que aprender a ser adultos completos y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad sobre la conveniencia. Ahora viajo cada 3 meses, pinto acuarelas los martes y tomo clases de francés los jueves. Porque descubrí que la edad no es una limitación, es una excusa que otros usan para mantenerte pequeña. Y yo ya no quiero ser pequeña nunca más.